Buenos días. Ahora vamos a ver a Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, los de ustedes que son padres saben que a los niños les gusta probar los límites que establecen sus padres. Y desde el principio vemos que son rebeldes y que buscan pasar a los límites. Y ellos desde muy joven evidencian algo acerca de la pecaminosidad humana que también existe en todos nosotros. Y esta es una de dos ideas claves que vamos a ver en nuestro texto hoy. La primera cosa principal que vamos a ver hoy es que la pecaminosidad humana lleva a las personas a ignorar los límites que Dios establece. Vamos a ver que esto es cierto tanto de las personas en nuestro texto como también de los demonios. Y finalmente entendemos entonces que todo pecado se trata de esto, se trata de pasar los límites que Dios establece, y que entonces esencialmente el pecado es rebelión contra Dios al pasar a los límites que Él establece. Y la otra idea que veremos es que Dios siempre cumple sus planes. Como veremos en el resto de nuestro estudio de Génesis de 1 a 11, en diferentes momentos parece que la promesa de Dios está en riesgo o que no se va a cumplir. Pero luego vemos vez tras vez cómo Dios cumple a sus planes y Él vence los esfuerzos tanto humanos como diabólicos para derrotarle o para evitar que sus promesas se cumplan. Bueno, estas son las ideas claves que veremos y creo que hay aplicaciones aquí tanto para los de ustedes que están escuchando que no son cristianos como para los de ustedes que están escuchando que son creyentes. Y al final del sermón volveré a estas aplicaciones. Pero para llegar a estas aplicaciones vamos a tener que seguir un largo camino que hoy día va a ser un poco técnico. Entonces te animo a prestar atención hoy, ya que la explicación de nuestro texto necesariamente es compleja. De hecho, un comentarista que yo leí llamó a nuestro texto un pequeño párrafo extraño. Otro comentarista lo llamó un texto crítico. Otro dijo: el significado de estos versículos no es evidente o obvio. Estos versículos han planteado preguntas que han sido discutidas por años. Y luego John MacArthur, en el prefacio de su sermón sobre este texto, comenzó hablando de las migrañas. De las migrañas. Él menciona que dijo a los ancianos de su iglesia que lo único que es peor que una migraña es tener que pasar 2 semanas en Génesis 6 de 1 a 4. Y así él explicó por qué quiso tocar este material en un solo sermón. Bueno, digo todo esto para decir que nuestro texto es difícil de interpretar. No hay otra manera de decirlo. Este texto es difícil de interpretar. Históricamente y actualmente han habido teólogos respetados de sana doctrina que han dado interpretaciones muy diferentes de este texto. Entonces, cuando comparto lo que voy a compartir, inevitablemente algunos de ustedes estarían pensando: pero yo siempre había escuchado X. Y mi punto es que yo voy a tratar de presentar el argumento para una de las interpretaciones más conocidas y más populares, pero yo mismo lo voy a hacer con un poco de provisionalidad
dado la historia de la interpretación de este texto y la diversidad de interpretaciones que han habido. Brevemente, para comenzar, entonces, déjame decir que han habido dos interpretaciones comunes de este texto. Una interpretación es natural y la otra es sobrenatural. En otras palabras, una de las interpretaciones clásicas o comunes de este texto entiende que algo sobrenatural estaba pasando. Y la otra interpretación clásica no ve nada sobrenatural en este texto. Ahora, lo que las dos interpretaciones más populares tienen en común es que ven en estos versículos un preludio a la historia del diluvio, que entonces demuestran, estos versículos, que entonces demuestran las profundidades de la depravación humana. Algunos teólogos no comparten ni siquiera esto, sino que ellos creen que estos versículos son la conclusión del capítulo 5. Yo voy a seguir una interpretación más tradicional y yo he concluido que estos versículos sí son un preludio a la historia del diluvio y que describen algo pecaminoso. Ahora, de las dos interpretaciones tradicionales y más comunes, yo me inclino más por la interpretación sobrenatural. Esta es la interpretación de varios autores que leí, incluyendo a James Montgomery Boyce y predicadores como John MacArthur y otros. Entonces, déjeme decir algo acerca de lo sobrenatural, ya que la interpretación que yo voy a presentar nos requiere creer algo sobrenatural. Bueno, para esto, para nosotros, esto no debe costarnos. Si tú eres un cristiano que crees en la Biblia, tú crees un montón de cosas sobrenaturales. Tú crees en un Dios omnipotente que todo lo puede, que en la historia de la redención de su pueblo se ha mostrado todopoderoso y ha cumplido varios milagros, ha hecho varios milagros y ha hecho varias cosas sobrenaturales. Entre otras cosas, nosotros como cristianos que creemos en una Biblia inerrante, creemos que Jesús se encarnó, que es algo sobrenatural, creemos que Él hizo milagros que son sobrenaturales, creemos que Él fue resucitado, etc. Así que no debe impedirnos seguir una interpretación sobrenatural de este texto el hecho que nos requiere creer algo sobrenatural, ya que si creemos la Biblia, creemos que hayan sucedido cosas sobrenaturales. Ahora, habiendo dicho todo esto, voy a comenzar explicándoles brevemente la interpretación natural y los argumentos pro y contra. Luego voy a pasar la mayoría del tiempo presentando el argumento para la interpretación sobrenatural. Entonces vamos a comenzar con la interpretación natural, que es una interpretación clásica. Yo me inclino por la otra, pero para que sepan cuál es esta interpretación. La interpretación natural de este texto, que muchos atribuyen a Agustín, es que los hijos de Dios se refiere a hombres de la línea piadosa de Set y que las hijas de los hombres se refiere a mujeres de la línea de Caín. Entonces, esta interpretación considera que el problema es que el pueblo de Dios, la línea de Set, se mezcló con el mundo, con la línea de Caín. ¿Cuáles son los argumentos a favor de esta interpretación? Bueno, un argumento es que esta interpretación fluiría muy suavemente desde los capítulos 4 y 5, que siguieron las dos líneas, la línea de Caín, que representa el mundo, y la línea piadosa de Set, que representa el pueblo de Dios, que tiene conocimiento verdadero de Dios y que preserva este conocimiento. También a favor de esta interpretación es el hecho que en varios lugares en la Escritura Dios demuestra que no quiere que su pueblo se mezcle con personas que no son de su pueblo. Hay advertencias en la ley, en Éxodo y Deuteronomio y en el libro de Josué. Surge el tema también en Esdras y Nehemías. En 2 de Corintios también vemos un llamado a separarnos del mundo. En 1 de Juan nos dice que no debemos amar
al mundo. Entonces, ciertamente, la idea que Dios se opone al matrimonio o entre creyentes e incrédulos, o que Dios se opone a la idea de que su pueblo se mezcle con el mundo, esta idea ciertamente tiene bastante apoyo bíblico, es una idea bíblica. Y también es obvio que cuando llegamos al tiempo de Noé, que la mayoría de la línea de Seth había abandonado el conocimiento de Dios y estaba totalmente corrompido, y de esta línea solo Noé y su familia permanecieron fieles. Pero ¿cuáles son los argumentos en contra de la interpretación natural? Hay algunas cosas que nos llevarían a no aceptar esta interpretación. Primero, hay razones lingüísticas para concluir que los hijos de Dios no son los hijos de Seth. La frase los hijos de Dios solo aparece 3 veces más en el Antiguo Testamento y todas las veces se encuentra en el libro de Job. Y ahí en el libro de Job, en los 3 usos adicionales de esta frase en el Antiguo Testamento, esta frase siempre se refiere a los ángeles. Y luego en Daniel 3:25, Nabucodonosor usa una palabra similar, no es la misma palabra, pero una palabra similar para referirse a alguien que es más que simplemente un hombre. Parece tal vez estar refiriéndose a un ángel o a un ser celestial. Bueno, segundo, en contra de esta posición, simplemente es el hecho que hayan argumentos positivos que voy a presentar en un momento a favor de la idea que los hijos de Dios son ángeles. Entonces, pensemos ahora en esta segunda interpretación, en la interpretación sobrenatural, que es la idea que los hijos de Dios son ángeles caídos o demonios. Según esta interpretación, vemos entonces que el pecado humano llegó a otro nivel, a otra profundidad de depravación, en que había personas, seres humanos, que entraron en relaciones sexuales con demonios. Esta es la interpretación que me convence más, pero déjame comenzar con los argumentos en contra de esta interpretación. Luego voy a responder a estos argumentos y luego voy a dar los argumentos a favor de esta interpretación. Entonces, ¿cuáles son los argumentos en contra de la interpretación sobrenatural? Bueno, la objeción más común a esta interpretación es que es difícil de entender cómo podría haber una unión sexual entre un ángel y un ser humano. Por ejemplo, Jesús en Mateo 22:30 dijo: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, a la luz de este texto, muchos concluyen que los ángeles no tienen género o que no tienen identidad sexual. James Henry Boyce, en respuesta a esto, sugiere lo siguiente. Él sugiere que podría ser que el énfasis de estas palabras de Jesús no es que los ángeles no tienen género, sino es en el hecho de que no se casan. Y cuando los ángeles aparecen en la Escritura, siempre aparecen como hombres. Y también los nombres que sabemos de los ángeles son nombres de hombres. Ahora, siguiendo esta misma línea, Derek Kidner señala que en el Nuevo Testamento vemos que los demonios tienen antojos para cuerpos humanos, lo cual les lleva a la posesión. Entonces, es plausible que también tendrían antojos para experiencia sexual. Ahora, ¿cuáles son los argumentos a favor de la interpretación sobrenatural? Bueno, ahora realmente les voy a pedir concentrarse, porque el argumento que voy a presentar es un poco complejo. Como ya mencioné, el primer argumento para la interpretación sobrenatural sería que en el resto del Antiguo Testamento la frase "los hijos de Dios" se refiere a los ángeles. Pero quizás el argumento más fuerte viene del Nuevo Testamento y es iluminado por el libro de Enoch. Ahora, los de ustedes que conocen bien a sus Biblias saben que el libro de Enoch no se encuentra en
la Biblia. El libro de Enoc es un libro que es parte de un cuerpo de literatura que se llama pseudepígrafa. Pseudepígrafa quiere decir escritos falsos, o sea, cosas que fueron escritos en nombre de otros, pero que no son de estas personas. O sea, el libro de Enoc es escrito en nombre de Enoc, pero no es de él. Y los judíos no consideraron que el libro de Enoc era palabra de Dios, y nosotros tampoco. Como mencioné, no está en nuestras Biblias. Pero una parte del libro de Enoc es citado en el Nuevo Testamento. Entonces concluimos que por lo menos la parte citada nos da información verdadera. Y el libro de Enoc interpreta nuestro texto según la interpretación sobrenatural. El libro de Enoc interpreta Génesis 6, de 1 a 4, como que se refiere a una unión sexual entre ángeles y mujeres. Y parece que tanto Pedro como Judas se refieren al libro de Enoc. En Judas 14 y 15, de hecho, Judas cita al libro de Enoc. Entonces déjame compartirles los dos textos del Nuevo Testamento donde se refiere al libro de Enoc, donde el libro de Enoc interpreta a nuestro texto según la interpretación sobrenatural. Y aquí estoy siguiendo muy de cerca el argumento del teólogo y autor James Montgomery Boyce. El primer texto es 2 de Pedro 2, versículos de 4 a 10. 2 de Pedro 2, versículos de 4 a 10, que dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne anden en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Esta es 2 de Pedro 2, 4 a 10. Ahora, acuérdense que el libro de Enoc enseña que ángeles, es decir, demonios, tuvieron relaciones con mujeres y que luego Dios les juzgó a estos ángeles en particular, atándoles y echándoles a prisiones en las profundidades de la tierra. Esto es lo que enseña el libro de Enoc. A la luz de esto y el hecho que Pedro parece tener conocimiento del libro de Enoc, vean, ahora pensemos en versículos de 4 a 6 del texto que acabo de leer. Versículo 4 menciona que Dios juzga a ángeles y les echa al infierno. Versículo 5, luego de inmediato, menciona cómo Dios juzgó a la humanidad en el diluvio. Versículo 6, luego menciona el pecado de Sodoma y Gomorra, que también tenía que ver con pecado sexual no natural, o sea, fuera de los límites que Dios había establecido. Entonces, en versículo 4, parece que Pedro afirma lo que dice Enoc, que algunos demonios, debido a su pecado particular, el pecado mencionado en Génesis 6, de 1 a 4, ya habían sido atados y echados a prisiones. En versículo 5 parece que nuestro texto, es la historia que Pedro tiene en mente, porque pasa directamente de hablar de ángeles que pecaron y fueron atados. De mencionar esto, pasa directamente a hablar acerca de cómo las personas fueron juzgados por medio del diluvio. Entonces, versículos 4 y 5 del texto en 2 de Pedro siguen el mismo orden de lo que vemos en Génesis 6, de 1 a 4, y luego de Génesis 6, 5 en adelante.
En otras palabras, en versículo 5 habla de demonios que son castigados por su pecado. Y en versículo 5 dice que el diluvio vino sobre la humanidad por su pecado, del cual este pecado, el pecado de Génesis 6, de 1 a 4, fue un ejemplo grotesco. Luego, en versículo 6, otra vez parece que esto es lo que Pedro tenía en mente, porque menciona otro tipo de pecado sexual que no es natural, el pecado sexual de homosexualidad de Sodoma y Gomorra. Entonces esta es 2 de Pedro 2, de 4 a 10. Ahora el otro texto relevante sería Judas, versículos 6 y 7, que dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos que habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora acuérdense que en Judas, versículos 14 y 15, que Judas cita al libro de Enoc, él cita el libro. Entonces esto confirma que Judas, en el momento en que escribe su libro, conoce el libro de Enoc y que lo tiene en mente aun cuando está escribiendo. Y acuérdense otra vez que el libro de Enoc enseña que Génesis 6, de 1 a 4, se trata de relaciones no naturales entre demonios y mujeres, y que los demonios que participaron en este pecado no natural ya han sido atados y echados a prisiones para esperar el juicio final. Con esto en mente, entonces, pensemos en Judas versículos 6 y 7. En versículo 6, él menciona ángeles, es decir, demonios que cometieron pecado y que ahora están siendo guardados bajo oscuridad en prisiones eternas mientras esperan el juicio. Acuérdense también que hoy en día muchos demonios están libres, andan sueltos, no están atados. Entonces en versículo 6 no se refiere a todos los demonios, sino parece que se refiere a un grupo particular de demonios y a un pecado particular. Esto se ve con claridad en versículo 7 en estas palabras. Fíjense que en versículo 7 dice como Sodoma y Gomorra y dice de la misma manera. Entonces Judas hace la conexión entre el pecado de Sodoma, de inmoralidad sexual contra naturaleza, y el pecado de los ángeles. Judas hace esta conexión entre el pecado de Sodoma y Gomorra y el pecado de estos ángeles que mencionan. Entonces el lenguaje de los versículos 6 y 7 sugiere que debemos entender que Génesis 6 de 1 a 4 se refiere a los ángeles y como mencioné, el hecho que en versículos 14 y 15 Judas cita el libro de Enoc parece fortalecer este argumento. Y bueno, hay otro texto que no voy a considerar, pero que podrían ver después que Boyce menciona, que es 1 de Pedro 3, 18 a 20, que también arroja un poco de luz sobre este tema. Entonces, bueno, habiendo dicho todo esto, ahora déjame pasar rápidamente por nuestro texto y explicar otra vez la interpretación sobrenatural de este texto. Lo primero que vemos en versículos 1 y 2 es una unión pecaminosa. Según la interpretación sobrenatural, versículos 1 y 2 se refieren a una unión sexual entre mujeres y demonios. Esta unión fue pecaminosa de parte de los demonios y de las mujeres. De hecho, John MacArthur sugiere que ellas conscientemente entraron e invitaron a estas relaciones de alguna manera. No entendemos necesariamente cómo. Y entonces, en otras palabras, MacArthur, lo ve como evidencia que la humanidad siguió endureciéndose más y más y que así siguió participando en pecado más y más grotesco. Y déjame decir que así es el pecado. El pecado es engañoso, el pecado no satisface y el pecado siempre exige más.
como no satisface, las personas que se entregan al pecado, que son esclavos del pecado, tienden a meterse más y más y más en el pecado buscando satisfacción que no se encuentra en el pecado, sino que solo se encuentra en Jesucristo. Y vemos tal vez una evidencia de esto en nuestro texto, que la depravación humana llevó a estas personas a meterse cada vez más en pecados más grotescos, porque estaban buscando en el pecado satisfacción, algo que el pecado realmente no puede proveer. Bueno, luego en versículo 3 vemos una declaración de parte de Dios. Parece que versículo 3 es una declaración de Dios de más juicio sobre la humanidad que resulta de su exasperación con la pecaminosidad de la humanidad. Ahora, frecuentemente este versículo es interpretado de dos maneras. Algunos creen que Dios está diciendo que va a enviar el diluvio después de 120 años. Y otros creen que Dios está diciendo que de aquí en adelante que los hombres solo vivirán 120 años. Y acuérdense que todos los hombres que vimos la semana pasada con el hermano David en capítulo 5 vivieron vidas muy largas, o sea, vivieron mucho más que 120 años. Bueno, yo creo que esta segunda interpretación tiene más sentido, que quiere decir que eventualmente los seres humanos solo vivirán 120 años. Creo que esto tiene más sentido, pero esta interpretación enfrenta un obstáculo. Aún después de este momento, la Biblia dice que algunos vivieron más de 120 años. De hecho, la primera persona que la Escritura dice que solo vivió 120 años es Moisés. Y esto sucede al final del Pentateuco. Bueno, yo creo que la respuesta a esta objeción es que Dios en versículo 3 no necesariamente dijo cuándo, no necesariamente dijo a partir de cuándo los hombres comenzarían a solo vivir 120 años. En otras palabras, no necesariamente dijo que iba a suceder de inmediato, y tal como no dijo a Adán y Eva que necesariamente iban a morir de inmediato después de pecar. Ellos eventualmente sí murieron, y eventualmente de la misma manera los hombres ya no vivían más de 120 años. Bueno, luego en versículo 4 vemos el resultado de esta unión sexual entre mujeres y demonios. Y aquí llegamos a otra decisión interpretativa. La palabra hebrea, aquí nefilim, puede tener el significado de grandes hombres o de gigantes. Y la palabra también se usa en Números 13:33 para referirse a gigantes o personas grandes, que obviamente no fueron relacionados a estos nefilim que murieron en el diluvio. Otra vez, han habido varias sugerencias acerca de lo que esto significa. Algunos dicen que se refiere a hombres arrogantes que buscaron hacer un nombre para sí mismos, algo similar al pecado que vamos a ver más allá en la historia de Babel. Y otros sugieren que de manera positiva se refiere a los grandes hombres del capítulo 5. Yo voy a seguir la interpretación sobrenatural aquí, y James Henry Boyce sugiere que lo más probable es que la unión sexual entre demonios y mujeres produjo una raza híbrida de gigantes que eran demonios hombres, y no que contaminó inicialmente a la humanidad entera, sino que en el lugar donde sucedió, que produjo esto. Entonces, visto desde esta perspectiva, Boyce sugiere que el diluvio, que vamos a ver a partir de la próxima semana o en 2 semanas, que el diluvio no solo fue un acto del juicio de Dios y una advertencia de juicio futuro, sino que también fue un acto de gracia. ¿Cómo? Bueno, Boyce sugiere que Satanás aquí estaba tratando de frustrar los planes de Dios. Satanás había escuchado lo que Dios le dijo en Génesis 3:15. Él sabía de que Dios había dicho que la simiente de la mujer, que un descendiente de Eva, iba a destruirle. Pero si Satanás tal vez podría corromper a la raza humana por convertirla ya no en la raza humana, sino en una raza híbrida, tal vez podría evitar que existiera o que pudiera existir
una simiente de la mujer para aplastar a su cabeza y para así destruirle. Entonces, visto desde esta perspectiva, el diluvio que vendrá después fue un acto de gracia, fue un acto en que Dios siguió haciendo lo necesario para cumplir su promesa, para poder traer a Cristo al mundo, para destruir a Satanás y a su obra. Entonces, déjame resumir lo que hemos visto. Este texto, como mencioné, es muy difícil de interpretar en muchos sentidos. Tenemos que hacer decisiones interpretativas acerca de quiénes son los hijos de Dios, a qué se refiere los 120 años y quiénes son los Nefilim. Yo he sugerido que la interpretación sobrenatural tiene más sentido, que los hijos de Dios se refiere a demonios, que los 120 años se refiere a cuánto tiempo los hombres vivirán, y que los Nefilim, en este caso, no más allá en la escritura, sino que acá, que esta palabra Nefilim se refiere a una raza híbrida que Dios destruyó para así poder preservar una raza humana y así poder traer la simiente de la mujer, un descendiente de Eva, para así cumplir su promesa de salvar a su pueblo por medio de Jesucristo. Bueno, lo que hemos visto, lo que acabamos de ver, ha sido más técnico de lo normal y más técnico de lo que yo usualmente quisiera cubrir en un sermón, pero no he visto otra manera de explicarlo. Como es un texto complicado, ha requerido una explicación compleja. Sin embargo, espero que lo que hemos visto te haya ayudado a entender mejor al texto y especialmente estas dos interpretaciones clásicas. Y a la luz de esto, quiero terminar ahora con un par de ideas que mencioné al principio, que creo que podríamos derivar especialmente de la interpretación sobrenatural, pero también de la interpretación natural. Entonces, sea cual sea la interpretación que uno sigue, creo que hay dos puntos que debemos considerar para concluir. Primero, el pecado lleva a las personas a ignorar los límites que Dios establece. Que realmente entonces el pecado visto así es rebelión contra Dios, es no reconocer a Dios como Dios, es no reconocer que Dios es el que tiene derecho de establecer los límites de nuestra conducta. Y si tú no eres cristiano, según la Escritura, debes entender que no eres libre. Aunque crees que eres libre, aunque digas, no, yo soy libre y no estoy restringido por Dios y por sus mandamientos, yo hago lo que yo quiero y nadie más me controla. Aunque tú creas esto, no es cierto. Según la Escritura, si tú no eres un hijo de Dios, si no eres cristiano, eres esclavo del pecado. Y no querer someterte a Dios es rebeldía contra Él. Y esta rebeldía no va a terminar bien para ti. Eventualmente la humanidad descrita en este texto va a ser destruida en su mayoría, todos menos una sola familia, por medio del diluvio. Y de la misma manera la Escritura nos advierte que en el futuro habrá otro día de juicio, juicio eterno, juicio en que Dios juzgará a sus enemigos eternamente. Y la única manera que podrás escapar de este juicio es por confiar en Jesucristo y lo que Él hizo para salvar a los pecadores. Dios, aunque es un Dios de juicio y de justicia, es un Dios santo que juzga el pecado y que lo va a juzgar en un futuro día de juicio. A la vez Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor, es un Dios que ha provisto una manera de ser salvo. Ha dado a Jesucristo, su Hijo, que se encarnó, que sin dejar de ser Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta en lugar de todo aquel que confía en Él, murió una muerte sacrificial debajo del castigo de Dios en lugar de aquellos que reconociendo su necesidad de perdón y su necesidad de ser reconciliado con Dios se arrepientan y ponen a toda su confianza en Jesús, en su vida, en su muerte y en su resurrección por el perdón. Entonces, viene un día de juicio, pero también Dios es un Dios de gracia que ofrece salvar
a todo aquel que confía en Cristo. Pero si no eres cristiano, el hecho que no quieres someterte a Dios ahora te demuestra, te confirma tu necesidad de perdón, confirma también tu necesidad de ser transformado. El mismo pecado que te esclaviza ahora te ciega a la verdad, te ciega a la verdad acerca del pecado, te impide ver lo feo que es el pecado, te impide ver lo engañoso que es el pecado, cómo te engaña, cómo te ofrece algo que no te puede dar, te ciega en cuanto a la verdad acerca de ti mismo, te hace pensar que eres libre, que no necesitas nada, te impide ver que fuiste creado para Dios y para su gloria y que la mayor satisfacción que encontrarías en la vida se encuentra en Él, y te ciega en cuanto a la verdad acerca de Dios. O sea, el pecado es engañoso y dañino, y Dios es hermoso y digno de adoración, y vivir en sujeción a Dios trae libertad y verdadero gozo. Pero si tú no puedes ver esto, es porque el pecado que te esclaviza también te ha cegado, lo cual también confirma que necesitas que Dios te salve. Entonces te animo a considerar que Dios te ha creado para sí mismo, y en tu pecado estás separado de Él y necesitas ser perdonado y reconciliado a Él, y este perdón solo se encuentra en Cristo. Luego, cristiano, en cuanto a este punto, en cuanto a esta primera aplicación que estoy mencionando acerca de los límites que Dios establece, te animaría, cristiano, a examinar a tu vida y a ver si estás viviendo, y más bien si estás viviendo alegremente dentro de los límites que Dios ha establecido. Aún a nosotros que somos cristianos podemos ser tentados a caer en el error de creer el engaño del pecado. Es decir, podemos caer en el error de creer que hay algo mejor fuera de los límites de Dios que dentro de ellos. Pero te animo a resistir este engaño del pecado y a entregarte al Señor de todo corazón, reconociendo que ahí es donde hay verdadera libertad, es donde hay verdadero gozo y alegría y satisfacción. Pero para terminar, quiero mencionar una segunda cosa, y es la idea que mencioné al principio, que Dios siempre cumple sus planes. Dios anunció en Génesis 3:15 que iba a destruir a la serpiente por medio de la simiente de la mujer. Y Dios en toda la historia de la Escritura iba sumando más y más promesas encima de esta promesa inicial en Génesis 3:15. Y finalmente entendemos en 2 Corintios que estas promesas encuentran su cumplimiento en Jesucristo. Pero antes que llegara este momento, en diferentes momentos de la historia bíblica, parecía que por alguna razón la promesa de Dios no iba a ser cumplida. Pero Dios, que hizo las promesas, es fiel y es poderoso para cumplir sus promesas. Todo lo que promete hacer, hace. Él ya cumplió con la primera venida de Jesús, ya cumplió un montón de promesas en Cristo, lo cual entonces nos asegura que cumplirá las promesas pendientes. Entonces, cristiano, espero que reconozcas y aprecias esto, y espero que esto te dé la confianza para seguir confiando en Cristo por todo lo que te ha prometido. Y espero que encuentres alegría en conocer y en adorar a nuestro Dios, que es sabio, que es invencible, que es todopoderoso y que es fiel. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Padre, obrar en cada persona que haya escuchado esta prédica. En los que no te conocen, te pido abrir a sus ojos a su pecado, a su necesidad y a la provisión que tú haces en Jesucristo para el perdón y reconciliación contigo. Para nosotros, Señor, yo te pido que nos ayudes a nosotros los cristianos alegremente entregarnos de todo corazón y a vivir dentro de los límites que has establecido para nosotros, que están de acuerdo a tu carácter santo y perfecto.
Y Padre, también te adoramos porque eres fiel, porque eres todopoderoso y porque todo lo que prometes haces. Finalmente, Señor, entendemos que nuestra esperanza depende de tu fidelidad, depende del hecho de que tú eres un Dios fiel, que cumples tus promesas y que haces todo lo que dices que harás. Gracias que es así, te adoramos porque eres así y en eso esperamos. Ayúdanos, Padre, a siempre poner a nuestros ojos en esta esperanza y a esperar en lo que nos has prometido y en quién eres. Te pido estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.